No todos los intentos de separación comienzan levantando las armas o emitiendo un comunicado oficial. Algunos empiezan desde la memoria, desde una herida que nunca sanó, o desde una historia cuyas huellas siguen visibles incluso en lo alto de las montañas. La República del Rif vuelve a aparecer en escena, no como una realidad política vigente, sino como un símbolo pesado en la conciencia de una región que no ha olvidado sus decepciones acumuladas. Hace más de un siglo, Muhammad ibn Abd al-Karim al-Khattabi proclamó la creación de la República Federal de las Tribus del Rif, desafiando a las dos mayores potencias coloniales de la época. Aquella república no fue un simple capricho separatista, sino un proyecto de Estado con todos sus pilares, que buscaba obtener reconocimiento internacional. Aunque no duró mucho, dejó una huella profunda en la memoria histórica. Para algunos es un símbolo de resistencia, para otros, una amenaza a la unidad de Marruecos. En las últimas décadas, y con el aumento de las protestas en Alhucemas, Nador y Aroui, el nombre de al-Khattabi volvió a resonar en las calles y plazas. La bandera del Rif reapareció en las manifestaciones, no como declaración de rebelión, sino como un grito contra la marginación y la exclusión. En este vídeo, los llevaremos al corazón de la historia, desde la sangrienta batalla de Annual, pasando por los intentos de reconocimiento internacional de la República, hasta llegar al reciente movimiento popular y el regreso simbólico del discurso separatista. Así que acompáñennos hasta el final, y no olviden apoyarnos dando me gusta al vídeo, suscribiéndose al canal y activando la campanita para recibir todas las novedades. La región del Rif se encuentra en el norte de Marruecos, entre el Medio Atlas y el Mar Mediterráneo. Es una de las zonas geográficas que logró preservar su independencia y su identidad cultural, especialmente a través de sus tribus amazijes que vivían en un relativo aislamiento del resto del país. Las tribus rifeñas tienen raíces que se remontan a épocas anteriores al Islam y conservaron su cultura y su lengua amazighe, que llegó a convertirse en un símbolo de resistencia frente a los intentos de dominio colonial. Con el inicio de la ocupación española del Rif, la región comenzó a vivir los primeros capítulos de la resistencia popular. Los rifeños entendían que la ocupación de sus tierras no era solo la imposición de un poder extranjero, sino una amenaza directa a su dignidad y libertad. Esto los llevó a reaccionar de inmediato y con fuerza contra la ocupación como parte de sus tradiciones ancestrales de defensa del territorio, que siempre consideraron sagrado. Esta postura convirtió a la región en un espacio difícil de someter ante cualquier intento de control. Cuando las fuerzas españolas empezaron a consolidar su dominio sobre el Rif, no se trataba solo de una ocupación militar clásica, sino de un intento de alterar la identidad de la región y explotar sus recursos naturales. En estas circunstancias, surgió una resistencia intensa encabezada por varias tribus amazijes que rechazaban por completo la idea de someterse. Como consecuencia, el Rif se convirtió en un centro de guerrilleros y combatientes que llevaban a cabo continuos ataques contra las posiciones coloniales españolas, empleando tácticas de guerra de guerrillas que demostraron ser muy eficaces en ese terreno montañoso difícil. En este contexto complejo, marcado por la resistencia y la tensión, comenzó a destacar el nombre de Muhammad ibn Abd al-Karim al-Khattabi, quien desempeñó un papel crucial al unificar a las fuerzas rifeñas bajo una sola bandera. Al-Khattabi, hombre de fuerte reputación y amplia popularidad en la región, organizó un ejército disciplinado para enfrentar la presencia española. Gracias a su inteligencia militar y su extraordinaria habilidad para negociar, logró unir a las diversas tribus que antes actuaban de forma dispersa, lo que dio a la revolución rifeña un carácter más organizado y estratégico, lejos de las acciones improvisadas.
La figura de Al-Khattabi encarnó el modelo del líder que combina la visión militar con la lucha política. Era plenamente consciente de la importancia de obtener la independencia del poder colonial, lo que otorgó a su movimiento un sentido revolucionario inédito en aquella época. Para alcanzar sus objetivos, era indispensable una organización estricta de un gran número de combatientes, y Al-Khattabi logró motivarlos dentro de una visión nacional clara, basada en la libertad y la independencia. En el verano de 1921, la Batalla de Anual fue uno de los momentos más grandiosos de la historia militar de Marruecos. La resistencia rifeña, dirigida por Muhammad ibn Abd al-Karim al-Khattabi, libró un combate feroz contra las fuerzas españolas que ocupaban la región del Rif. Esta batalla representó un punto de inflexión decisivo en el curso de la Revolución Rifeña contra el colonialismo español. La derrota sufrida por el ejército español en Anual fue extremadamente dura. Más de 10.000 soldados españoles cayeron en el campo de batalla, entre ellos figuras destacadas como el general Silvestre, que supervisaba la campaña militar, además de otros oficiales. La derrota no solo fue dolorosa para España, sino también impactante para diversas potencias coloniales europeas acostumbradas a la superioridad militar y tecnológica. Sin embargo, la batalla de Anual no fue únicamente una victoria militar en defensa del territorio. Fue el inicio de una nueva etapa en la historia del Rif y de Marruecos en su conjunto. Esta batalla provocó un cambio radical en el equilibrio de poder en la región, y con aquella victoria, el pueblo rifeño comenzó a unirse en torno a su liderazgo, convencido de que era posible liberar la región del dominio español. Tras este triunfo contundente, Al-Khattabi sintió que había llegado el momento de establecer una entidad política independiente que expresara la voluntad del pueblo rifeño de lograr libertad y soberanía. Así, el 18 de septiembre de 1921, Al-Khattabi proclamó la creación de la República Federal de las Tribus del Rif, desde la ciudad de Agadir, que se convirtió en la capital del nuevo estado. Fue un paso histórico y audaz que reflejó las aspiraciones rifeñas de independencia total del colonialismo español. Se formó un gobierno provisional bajo la dirección de Al-Khattabi, que comenzó a organizar la vida política dentro de la República. El líder rifeño estaba decidido a construir un modelo republicano alejado del sistema tribal tradicional que había predominado en la región, intentando establecer un Estado con instituciones nacionales más sólidas y modernas. En este marco, se emitió una moneda propia, llamada Rifán, un gesto que expresaba la búsqueda rifeña de independencia financiera y política. Además, Al-Khattabi izó la bandera de la nueva República Rifeña, que se convirtió en un símbolo de la resistencia nacional y de la voluntad del pueblo de lograr su independencia plena. La República del Rif no fue simplemente una entidad política escrita en papel. Representó el sueño de los rifeños de construir un Estado moderno, independiente, democrático y organizado institucionalmente frente al dominio español que controlaba la región. Con el establecimiento de la República del Rif en 1921, Muhammad ibn Abd al-Karim al-Khattabi tuvo que enfrentar su mayor desafío: obtener el reconocimiento internacional para el nuevo Estado. La guerra militar contra la ocupación española era de enorme importancia, pero construir una base de legitimidad internacional constituía la piedra angular para consolidar la independencia política de la República. Al-Khattabi comprendió perfectamente que el reconocimiento por parte de las grandes potencias del mundo otorgaría a su república una legitimidad crucial y la haría más fuerte en el escenario internacional. Por ello, se esforzó en enviar delegaciones diplomáticas a las principales potencias coloniales, como Francia y el Reino Unido, para presentar su proyecto político como el de un Estado independiente que buscaba la paz con sus vecinos y creía en la cooperación internacional. También recurrió a la Sociedad de Naciones, recién creada,
con la esperanza de encontrar una vía diplomática que reforzara su posición frente a la coalición colonial. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, tanto Al-Khattabi como todo el Rif se enfrentaron a un rechazo total por parte de las potencias coloniales, ya que Francia y España actuaban dentro de una alianza colonial estrecha destinada a impedir el surgimiento de cualquier entidad independiente en el norte de África. Las grandes potencias rechazaron todas las tentativas de reconocer a la República del Rif, considerándola una amenaza para sus intereses coloniales en la región. Como resultado, Al-Khattabi no contó con ningún aliado internacional que apoyara su causa. En cambio, enfrentó intentos de asfixia y cerco por parte de las potencias coloniales que combatían este proyecto de liberación por todos los medios disponibles. A pesar de la valiente resistencia de Al-Khattabi, España y Francia decidieron actuar conjuntamente para destruir la República del Rif. El objetivo de esta coalición colonial era claro: eliminar cualquier entidad que amenazara sus intereses en el norte de África, unificando sus fuerzas militares contra este proyecto independentista. En 1925 comenzó el gran ataque contra la República del Rif. Las fuerzas coloniales emplearon armamento avanzado, aviones de guerra y también armas químicas y gases tóxicos contra la población civil, en un intento de acabar definitivamente con la resistencia rifeña. Este ataque conjunto buscaba debilitar por completo a las fuerzas rifeñas mediante el uso de la superioridad tecnológica y el enorme poder militar de Francia y España para destruir el joven Estado. Aunque Al-Khattabi dirigió la resistencia con valentía y coraje, la tecnología avanzada, especialmente los aviones utilizados por las fuerzas coloniales, les otorgaba una ventaja abrumadora. Los gases tóxicos se emplearon de manera intensiva para matar civiles y obligar a la población a rendirse, lo que hizo aún más difícil la resistencia. A pesar del heroísmo mostrado por los combatientes rifeños, la situación militar empezó a inclinarse hacia la derrota frente a la inmensa maquinaria militar desplegada por la coalición colonial. En mayo de 1926, después de meses de un asedio militar intenso y ataques continuos, Muhammad ibn Abd al-Karim al-Khattabi decidió entregarse a las fuerzas coloniales francesas, pero puso como condición el cese de los bombardeos aéreos contra los civiles. Fue una decisión difícil y dolorosa para Al-Khattabi, pero coherente con su postura humanitaria, pues buscaba proteger la vida de los inocentes que estaban siendo devastados por la brutal campaña militar. En aquel momento, los aviones españoles y franceses bombardeaban sin descanso las zonas rifeñas, destruyendo numerosas aldeas y causando la muerte de muchos civiles. Al-Khattabi era plenamente consciente de que continuar la resistencia bajo esas circunstancias podría conducir a una aniquilación total de la población del Rif. Tras su rendición, fue enviado al exilio en la isla de La Reunión, en el Océano Índico, donde pasó muchos años en destierro. Con la rendición de Al-Khattabi, la República del Rif llegó oficialmente a su fin el 27 de mayo de 1926. La República cayó después de haber existido solo 5 años, pero a pesar de su corta duración, fue una de las experiencias más singulares en la historia de Marruecos y del mundo árabe. Esta república representó un punto de inflexión en la historia de la resistencia contra el colonialismo y tuvo un gran impacto en la conciencia política de la región. Con el final de la república, la zona pasó a estar completamente bajo control colonial, pero el legado de Al-Khattabi y de la República del Rif permaneció vivo en la memoria popular marroquí. La caída militar no fue el final de su historia, sino el comienzo de una nueva etapa de resistencia que continuó incluso después del periodo colonial. La región del Rif, en el norte de Marruecos, que siempre ha sido un símbolo de resistencia contra el colonialismo y la marginación, fue escenario en los últimos años de uno de los movimientos de protesta más destacados de su historia reciente.
En 2016 estalló nuevamente la chispa de la ira popular, tras un trágico incidente que conmocionó a la opinión pública: la muerte de Mohsin Fikri, un joven vendedor de pescado que fue aplastado dentro de un camión de basura mientras intentaba recuperar su mercancía confiscada por las autoridades. Este hecho no fue simplemente un accidente aislado, sino que se transformó rápidamente en un símbolo de la injusticia y la humillación que sienten los habitantes del Rif. Sus ecos se expandieron y encendieron manifestaciones pacíficas masivas en la ciudad de Alucemas y en otras zonas cercanas, donde se levantaron consignas que exigían justicia, responsabilidad y que volvían a elevar la voz del Rif. Estas movilizaciones no fueron solo una reacción emocional ante una tragedia individual, sino el resultado de una larga acumulación de marginación política, social y económica, lo que impulsó el movimiento a convertirse en un movimiento de protesta organizado conocido como Hirak del Rif. Con una amplia participación popular, las protestas se extendieron a otras ciudades del norte del país. Pronto, el movimiento se convirtió en una expresión clara del rechazo de los habitantes del Rif a la realidad de exclusión impuesta durante décadas. El Hirak presentó una lista de demandas que reflejaban la profundidad de la frustración y el descontento en la región, centradas en mejorar las condiciones de vida, garantizar justicia social y lograr un desarrollo económico equilibrado. Los habitantes del Rif también exigieron la construcción de escuelas y hospitales, la mejora de la infraestructura, la creación de oportunidades de empleo y la reducción de las desigualdades económicas con respecto a las grandes ciudades, considerando estas demandas como derechos fundamentales que no podían ser ignorados. Además, las consignas no se limitaban a expresar el dolor del presente, sino que evocaban también la amargura del pasado, especialmente aquella asociada con la historia de la República del Rif. Así, el Hirak se convirtió en una extensión simbólica de la memoria de lucha, sin tener un objetivo separatista como algunos afirmaron, sino buscando dignidad e independencia social dentro del marco del Estado marroquí. Sin embargo, el Estado no respondió con diálogo o interacción positiva, sino con medidas de seguridad estrictas, incluyendo amplias detenciones entre los activistas, encabezados por Nasser Safsafi, la figura más visible del movimiento. Safsafi, un joven culto del Rif y defensor de los derechos de su región, lideró las protestas pacíficas exigiendo justicia y dignidad, pero fue arrestado en mayo de 2017 después de un discurso contundente contra las autoridades. El manejo securitario del movimiento reveló la profundidad de la brecha entre el Estado y los habitantes del Rif y planteó interrogantes esenciales sobre la eficacia de la política de desarrollo marroquí y el compromiso del gobierno con el equilibrio territorial en la distribución de proyectos y servicios. La represión desató indignación en la opinión pública nacional e internacional y volvió a poner sobre la mesa la cuestión del centro y la periferia en Marruecos, una dinámica en la que el norte, a pesar de su historia de resistencia y sus recursos naturales, ha sufrido una marginación sistemática y una grave escasez de inversiones e infraestructura. Con el paso del tiempo, la llama del Hirak no se apagó completamente, sino que permaneció en la memoria colectiva de los rifeños, regresando nuevamente a escena a comienzos de 2024, cuando la región fue testigo de nuevas señales de protesta. Aunque estas fueron más limitadas en tamaño, expresaron claramente la persistencia y renovación del descontento popular ante políticas que no modificaron sustancialmente la realidad de marginación. Estas nuevas movilizaciones no surgieron de la nada, sino que fueron el resultado directo de la falta de cumplimiento de las promesas gubernamentales y de la continuidad de las dificultades socioeconómicas sin mejoras significativas. El año 2024 también vio el regreso del debate político sobre la relación entre el Rif y el Estado central. Organizaciones locales y de derechos humanos reactivaron sus demandas para revisar el modelo de desarrollo aplicado en las regiones del norte.
Aunque el gobierno anunció nuevos proyectos para el RIF, muchos activistas y actores locales consideraron que estas iniciativas no respondían al nivel de expectativas de la población y que seguían abordando los problemas del RIF de manera fragmentada, sin tratar las raíces profundas de la crisis. En conclusión, la represión y la restricción de libertades no apagaron la llama del Hirak, sino que reforzaron el sentimiento de injusticia y marginación. Un movimiento que comenzó con una tragedia individual se transformó en una voz colectiva que exige dignidad y justicia, reabriendo debates pendientes sobre desarrollo y equidad. Finalmente, el Hirak se convirtió en un punto de inflexión en la conciencia del pueblo marroquí y en su relación con el Estado. Y así, llegamos al final del video. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir todas las novedades.